Muy buenos días. Les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida, porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. Vamos a intentar analizar por qué Epicuro tuvo que soportar el desprecio, la furia y la censura de los demás, ya que ni le entendieron ni le quisieron entender. Describiremos cómo caracteriza a él el auténtico placer, nada que ver con supuestas orgías ni excesos, como se pretendía hacer creer. Contaremos cómo valora la prudencia y la virtud. Veremos cómo es imposible en él separar felicidad de amistad, por la enorme importancia que atribuía a los afectos, mejor aún a la fraternidad. Apostó por un entorno cercano, dejando la ambición de lado. Escucharemos por qué defendía y practicaba la autarquía, depender solo de sí, defender lo primero, la propia libertad y la independencia, rechazando cualquier actividad o intervención en asuntos públicos o políticos, para que solo de sí mismo dependa su felicidad, a salvo de cualquier peligro. Observaremos, además, cómo aplica también esta autarquía al terreno de los sentimientos, al plano de lo personal, y conoceremos si aconseja o no ceder a la pasión alocada y enfermiza del amor, de Eros, del dios pasión. Narraremos su postura respecto a la moderación y también sabremos cómo interpreta la actividad sexual, una especie de prolongación de la amistad. En la sección ¿Qué significa esta frase? Nos acompaña hoy Víctor Bermúdez Torres, profesor en el IES Santa Eulalia, en Mérida. Es responsable de libros, artículos y talleres de divulgación de la filosofía. Colabora de forma regular en Radio Nacional, en Canal Extremadura y en prensa escrita. Le gusta, además, contar cosas a través de su blog filosofiacavernícolas.blogspot.com. En un pispás le vamos a escuchar. Terminaremos el programa con el cuestionario de la semana. Ya saben, apuntar y rematar algo de lo que aquí se narra. Comenzamos. Epicuro fue un pensador mal interpretado. La historia le maltrató. ¿Por qué? Porque apostó por el placer, la apetencia humana más básica de todas, y esto resultó escandaloso, tanto para los romanos como después para los cristianos. Aunque, como hemos contado y seguiremos haciendo, nada entendieron ni quisieron entender de lo que él entendía por placer. Sin embargo, la censura que sufrió fue tremenda y muy efectiva. De los 300 libros que escribió, no nos ha llegado ninguno. Lo que sí se conservan son sus cartas, también resúmenes de sus doctrinas, algún libro de texto dedicado a él y a sus anécdotas, y diversos fragmentos.
Por eso se ha interpretado, García Gual habla, que la enorme agresividad que su persona y su enseñanza despertó se debe a dos causas, dos motivos. Primero, poner la felicidad en el centro de la vida y de la filosofía. Y segundo, afirmar que el contenido de esa felicidad depende exclusivamente de nosotros, de nuestra voluntad, del hombre. Por tanto, se creyó que al mundo le privó de ese sentido trascendente que transmite cualquier religión. Pero respecto a los que le calumniaron, tanto en su época como después, durante siglos y siglos, es bueno recordarles que la palabra que los griegos utilizaban, en este caso Epicuro, para referirse al placer, significaba en ellos la propia alegría de vivir. Ese era su auténtico sentido y su contexto más correcto, parecido a lo que para los franceses es la joie de vivre, algo así. Precisamente por eso, para nada Epicuro apela a un placer descontrolado, pasional, ni orgiástico, para nada. Es más, si es que nos lo cuenta muy claro en su carta a Meneceo. Volvemos a ella, textual. No nos referimos a los placeres de los disolutos, o a los que se dan en el goce, como creen algunos, que desconocen o no están de acuerdo y malinterpretan nuestra doctrina, sino que nos referimos, como ya dijimos aquí, al no sufrir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues ni banquetes, ni orgías constantes, ni disfrutar de muchachos, ni de mujeres, ni de peces, ni de las demás cosas que ofrece una mesa lujosa, engendran una vida feliz. Añade además que el mayor bien es la prudencia, y de ella nacen todas las demás virtudes, porque Epicuro enseña que no es posible vivir feliz sin vivir sensata, honesta y justamente, ni tampoco a la inversa, tampoco es posible vivir sensata, honesta y justamente sin vivir feliz. Y tampoco el epicureísmo recomienda el enamoramiento alocado que, continúa García Gual, tanto temían los poetas arcaicos, algo así como una especie de enfermedad incurable. El sabio, dice Epicuro, no ha de enamorarse. Pero de lo que sí está muy a favor es de poder disfrutar sin pasión, con tranquilidad y moderación, los unos de los otros, en un ambiente amable. También, siglos después, el gran poeta latino Horacio, que se declara un cerdo de la piara de Epicuro, se proclamará a favor de las relaciones festivas, de los placeres suaves y sencillos, que no cuesta gran esfuerzo conseguir. Por eso a Epicuro, repetimos, se le malinterpreta cuando afirma que la raíz del placer está en el vientre, porque ni es una llamada a la lujuria, ni a la gula, ni a la concupiscencia, sino al tener lo mínimo para evitar las penalidades, que suponen el hambre, el frío o la sed. ¿Recuerdan? Comer cuando se tiene hambre o beber para calmar la sed. No hay mayor placer. Tampoco debemos olvidar ni perder de vista algo importantísimo, porque esta satisfacción de las necesidades naturales de las que ya hablamos aquí, cuando contamos la clasificación que él hacía de los deseos, pues este saber satisfacer solo aquellos deseos naturales y necesarios debe llevarse a cabo para que resulte plenamente placentero, rodeado de amigos, en un marco confortable para el corazón, convivir en aquel huerto tranquilo, imaginamos, cultivando hortalizas donde suponemos sentarse a tomar el fresco, rodeado de amigos, con comida sencilla, no hay mayor delicia.
¿Y por qué ocurría esto? Por el enorme valor que Epicuro concedía a los afectos y a la vida en común. Porque el ambiente de su jardín no solo era amistoso, sino fraterno. Por ejemplo, de la familia de Platón o de Aristóteles, poco sabemos, pero de Epicuro, además de que filosofaban con él sus 3 hermanos, conservamos una carta cariñosa y amistosa a su madre. Por otra parte, el hecho de que nuestro pensador aconseje a los demás no buscar la gloria y alejarse de la política se debe no a que sea antisocial, sino a que a él le compensa el gran arraigo y la enorme complicidad que siente con su círculo de amistades más íntimas, como si fuera un filósofo interesado solo en pequeñas sociedades, unidas por vínculos que solo el afecto establece. Y además, su retirada de la política se relaciona también con la autarquía, depender de uno mismo y apostar por una vida humilde, sin ambiciones, porque si entramos en servicios públicos peligra nuestra libertad y abonamos el camino de la frustración, incompatible con una vida feliz, cosa que nunca sucederá si basamos nuestra alegría en la satisfacción humilde del saber y la amistad. Además, el hecho de salvaguardar su libertad e independencia, esta autarquía, también condiciona en él su opinión sobre el amor y la pasión, porque en el jardín se aceptaba la amistad y las relaciones sexuales, pero se aconsejaba mantenerse apartado de Eros, del dios pasión, que secuestra nuestra razón y nos empuja a perder la libertad y el control. Porque cree Epicuro que cuando estamos bajo el dominio de Eros, de la pasión, cuando estamos enamorados, por muy intensos que sean los placeres físicos, por muy alta que sea la emoción que experimentamos, incluso durante el fogoso arrebato pasional y sexual, viviremos sacudidos por la turbación y la inquietud, y estos sentimientos alejan de nosotros la tranquilidad o imperturbabilidad del alma, la ataraxia. Desaparece, pues, ese placer derivado de la ausencia de preocupaciones, objetivo y fin de su jardín. Por todo esto, no es que Epicuro se oponga o esté en contra de relacionarnos sexualmente, sino que las considera las relaciones sexuales una especie de prolongación de la amistad y las aconseja siempre y cuando no causen problemas, es decir, en un marco sosegado. Y hasta aquí nuestro pensador de hoy, porque es hora ya de iniciar la sección. ¿Qué significa esta frase? Víctor Bermúdez nos va a hablar de un pensador muy cercano. Nació en el 59, obtiene el doctorado en el año 94 en Alemania con una tesis sobre Heidegger. Actualmente da clase en la Universidad de las Artes en Berlín. Se trata de Byung-Chul Han. Pero, ¿por qué es tan cercano? Pues porque escribe sobre nuestra realidad más inmediata, más extremadamente contemporánea, la que estamos viviendo ahora, la que tocamos, la que palpamos. Se puede acceder a este autor, a él y a sus libros, sin ninguna formación, entre comillas, porque nos habla de realidades que nos quedan escandalosamente cerca. Por eso, antes de adentrarnos en la frase que Víctor nos cuenta, no podemos resistir la tentación de describir y resaltar rasgos o nombres de alguna que otra obra suya, por ejemplo, La Sociedad del Cansancio, a través de la cual empezó a ser mencionado, y también La Sociedad de la Transparencia. Respecto a esta última, imposible escapar a su influencia. Si la leyeran, enseguida les atraparía. Algo así como que estamos tan pegados
tan dependientes. Nos sometemos a tal grado de exposición de nosotros mismos, tan enganchados estamos a mostrar, por ejemplo, en redes, tanto y tanto de nosotros que hemos perdido ese valor antiguo que decía que lo que importaba era el ser y no el tener. En cambio hoy solo vale la apariencia. Y esa sobreexposición a la que voluntariamente nos sometemos, mostrándolo todo, enseñándolo todo, para que los demás nos vean, en nada nos favorece. Pero no menos interesante es la cuestión que ahora Víctor nos plantea, enmarcada en otro de sus libros sobre el poder, porque nos hemos planteado alguna vez que quizá nuestras acciones, incluso nuestros pensamientos, responden más bien a manipulaciones tan amables, tan sutiles, tan seductoras, que ni siquiera somos conscientes de ellas. Y es que pudiera ocurrir que eso que creemos y que vivimos como plena y absoluta libertad no es tal. Quizá, repetimos, solo quizá, ni siquiera seamos conscientes de ello, porque el poder absoluto se alcanza en el momento en que coinciden la libertad y el sometimiento. Escuchamos. El poder absoluto se alcanza en el momento en que coinciden la libertad y el sometimiento. Hola, soy Víctor Bermúdez y quería hablaros de esta frase tremenda de un filósofo llamado Byung-Chul Han y que está extraída de un libro suyo que se llama Sobre el poder, editado en Herder en el 2016. ¿Qué significa esta extraña frase de que el poder absoluto consiste o se logra cuando coinciden la libertad y el sometimiento? ¿No parecen estas dos cosas, libertad y sometimiento, cosas contradictorias? ¿No es esta idea un poco paradójica? Lo paradójico invita siempre a pensar, así que vamos a pensar en el contenido de esta frase. Podemos comenzar pensando en la idea de poder. ¿Qué es el poder? Hay muchas definiciones posibles, pero hay una concepción medular, fundamental. El poder es la capacidad para generar conformidad, es decir, la capacidad para producir obediencia. Es la capacidad, la fuerza por la que le damos la forma de nuestra voluntad, la forma de nuestro deseo a lo que no somos nosotros, al entorno material, como cuando moldeamos un trozo de barro, o a los demás, cuando conseguimos que su conducta se exprese en la forma que nosotros deseamos. ¿Quién no quiere poder? El poder es una capacidad gracias a la cual podemos conformar a los demás con nuestros deseos, por ejemplo, pues de riqueza o de amor. La pregunta es cómo se logra el poder. Podemos decir que hay dos maneras fundamentales de intentar conformar a los demás o a lo demás con nuestro deseo, con nuestra voluntad. Una es la coacción y otra es la convicción. ¿En qué consiste la coacción y en qué consiste la convicción y qué tienen que ver con la frase de Han? La coacción es una forma de obtener poder mediante presión externa, sin participación plena de la voluntad del que es sometido. Es la típica manera de lograr poder
a través de la violencia, la amenaza, los premios, los castigos, el chantaje económico o el chantaje emocional, la presión del grupo. La convicción, sin embargo, es una manera totalmente distinta de lograr poder y que tiene mucho más que ver con la frase del principio. Coacción y convicción no son en el fondo separables. Siempre que hay coacción hay algo de convicción. La persona que se deja coaccionar está convencida de que le vale más la pena hacer lo que se le manda. Y a la vez, en la convicción, como vamos a ver, también hay un elemento importante de coacción. ¿Qué es el poder por convicción? El poder por convicción es aquel en el que alguien obedece o se conforma con lo que le ordenan, con lo que le mandan, con plena voluntad, por presión interna y no externa. Es decir, por voluntad propia, libremente. Y es aquí cuando enlazamos con la frase de Hahn. Es decir, el poder por convicción es aquel en el que obedece como si se obedeciera a sí mismo, haciendo suya la voluntad del dominador. ¿Cómo se logra la convicción? ¿Cómo se logra que los demás se conformen con lo que tú quieres, creyendo que se conforman con lo que ellos quieren? ¿Cómo se logra esta confusión entre una voluntad y otra? El poder por convicción se puede lograr a través de medios tan sutiles como, por ejemplo, la seducción emocional, mediante el encantamiento estético, a través del ritual, del arte, de la teatralidad con la que suele manifestarse el poder. Otra segunda forma es la retórica, la oratoria, la manipulación de la voluntad del otro a través del discurso, de un discurso demagógico, de un discurso diseñado para forzar la voluntad del otro en el sentido en que el poderoso quiere. Grandes políticos han sido grandes por dominar este arte de la retórica del que ya hablaban los primeros filósofos griegos, los sofistas. Y una tercera forma de lograr el poder por convicción es mediante la argumentación. Diríamos que cuando el poder se logra en ese proceso de argumentación dialogada, ya no es un poder forzado, es un poder legítimo, en cuanto que aquí la voluntad obra no forzada por el lenguaje, sino convencida desde el lenguaje común de la razón y en el marco igualitario de un diálogo. Bien, ¿a cuál de estas dos formas de obtener poder, la coacción o la convicción, se refiere la frase de Byung-Chul Han? Es evidente que la frase de Han se refiere al poder por convicción, pero a un poder por convicción no basado en la argumentación, sino en la seducción emocional, en el encantamiento estético y en la retórica, es decir, en la manipulación. El poder por convicción es mucho más efectivo, mucho más absoluto que el poder por coacción. Pensad que el poder por coacción siempre genera resistencia, siempre hay alguien que no se vende, que no se arrodilla, que no se deja intimidar. Y a la vez es un poder que requiere mucha inversión, por ejemplo en seguridad. Tenemos que contratar a muchos policías, a muchos vigilantes y a muchos vigilantes de los vigilantes para que este poder funcione. Sin embargo, el poder por convicción es absoluto, como dice Han. No crea resistencia en cuanto que en el sometido no hay conciencia de sumisión. Es por tanto un poder infalible, no requiere vigilancia. En él la sumisión es experimentada por el sumiso como libertad. Esto hace que este poder sea absoluto, infalible, y es el poder que todo poderoso quiere, un poder por convicción.
La pregunta final es, ¿vivimos hoy así, bajo un poder por convicción o bajo un poder por coacción? Parece claro que vivimos bajo un poder fundamentalmente basado en la convicción, un poder blando, amable, casi invisible, del que habla en muchos de sus libros Han, un poder que aunque es blando, es absoluto, puesto que nos conforma y nos hace hacer, desear, querer, sentir y pensar lo debido sin que nos demos cuenta, es decir, creyendo que lo que creemos lo creemos libremente. ¿Cómo se consigue hoy este poder? Quizás no tanto a través de la religión, pero sí a través de la seducción estética, de la publicidad, de la industria del entretenimiento y también a través de la retórica, no solamente por la demagogia de los políticos, sino también por la demagogia y la retórica manipuladora de los tertulianos, de los influencers en Internet, o de las discusiones y las tendencias que se marcan en las redes sociales a través de los algoritmos que están controlados por grandes empresas tecnológicas. Cuando la convicción se basa únicamente en esto, en seducción estética y en retórica, sin la legitimidad que proporciona la argumentación, el poder es absoluto y consiste en la coincidencia entre la libertad y la sumisión. Gracias enormes, Víctor, por tu aporte, por tu trabajo y por tu colaboración, que también nos viene. Cuídate muchísimo y te regalamos gran abrazo. Porque nosotros continuamos ya con nuestro cuestionario. 10 preguntas sobre Epicuro. Primera, busca el significado de la palabra ataraxia y enmárcalo en la teoría epicúrea. Segunda, ¿qué papel juega la amistad en nuestro pensador? Tercera, define la palabra autarquía. Cuarta, explica cómo aplica la autarquía Epicuro en el terreno de los sentimientos y las emociones. Sobre Byung-Chul Han. Primera, define el poder. Segunda, describe cómo se produce el poder por coacción. Tercera, explica las formas de obtener poder por convicción. Cuarta, ¿por qué es más efectivo el poder por convicción que por coacción? Quinta, ¿qué ocurre para que no se cree resistencia al poder por convicción? Sexta y última, aplica la frase expuesta en el audio a tus vivencias y sociedad en la que habitas y realiza una disertación sobre la misma, mínimo una cara de folio. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, esperamos hayan disfrutado. Si desean escuchar los podcasts de todos los espacios hasta ahora emitidos, pueden hacerlo a través de la web de CLM Activa Radio, o bien en Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast. Se despide de todos ustedes, Cruces, Aldea. Que sean felices.